que tiene, bueno, es una persona que participa que sabe muchísimo de marketing, comunicación y ventas, porque se dedica a eso desde hace mucho tiempo, y además le gusta enseñar. Y tenemos la suerte de contar con él como director académico y dentro del comité asesor del MBA, de la Escuela de Negocios del CEO en Castilla y León. Y realmente el área de marketing, pues efectivamente es un área muy sólida, muy bien construida y en el que explica, vamos, expone claramente, muestra su saber hacer, ¿no?, del mundo académico. Hoy creo que tenemos una charla muy interesante. Voy a dejar a Santiago enseguida que haga la presentación de la charla. Yo creo que es una charla muy interesante porque detrás de ese título tan genérico vamos a hacer preguntas, o se van a hacer dos profesionales del marketing, como son Santiago y Javier, preguntas sobre temas muy actuales del marketing en un entorno donde, bueno, pues cada vez se está más distanciado y es más telemático. No quiero extenderme más, Santiago, quiero dejaros el tiempo a vosotros. Entonces, adelante cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, gracias a CEU por tomar la iniciativa y por la amable invitación para poder conversar hoy con todos los participantes, sobre todo con nuestro ponente, Javier Balbuena, sobre un tema tan interesante y tan atractivo como es el comportamiento del consumidor y el marketing en un entorno digital, que es el que actualmente está cobrando un mayor prestigio, un mayor empuje, una mayor presencia en nuestro día a día. Antes de nada, permitidme que comience, sobre todo para aquellas personas que no lo ubican o no lo sitúan, presentando a nuestro ponente, a Javier Balbuena, a quien agradezco su asistencia este día. Javier Balbuena nació en Zaragoza y estudió también en la Universidad de Zaragoza en Económicas. Su carrera profesional se inició en el Departamento de Operaciones de Grupo Telepizza y posteriormente en el mundo del marketing y la publicidad, donde ya acumula una sólida experiencia de prácticamente 2 décadas. Ahí es nada. Seguramente ahora en estos momentos le está sonando jugar mucho tiempo. 20 años de trabajo profesional en un área, un sector, sin duda son ya muchos años. Lo que tiene la edad. No quiere decir precisamente que seas una persona de edad avanzada, sino una persona joven con una gran experiencia, ¿no? Bueno, en medios impresos primero y luego en entorno digital ha desarrollado su labor profesional en diversos sectores y diversas compañías, ¿no? Por citar algunas, Jobsites, Laboris.net, la actual Infojobs, portales generalistas, Hispavista, grupos editoriales como Grupo Prisa, AdWords exclusivistas y Grupo Adux, entre otros, ¿no? En su trayectoria profesional, sus responsabilidades han estado siempre relacionadas con el desarrollo de negocio y con la dirección comercial, así también como la coordinación y gestión de proyectos y acciones especiales, de branding, marketing de resultados, marketing móvil, marketing de contenidos, native marketing, social media y el entorno programático. De igual modo, ha sido también responsable del lanzamiento de unidades de negocio y la gestión de equipos comerciales multidisciplinares en entornos digitales. Es actualmente director comercial en el entorno Data y Tecnología en la compañía Weborama Ibérica y además tenemos el placer de que forma parte del claustro de profesores de la Escuela de Negocios CEU San Pablo en Castilla y León. Precisamente es esta dilatada experiencia de cerca de 20 años en el mundo de la publicidad y el marketing, tanto en el entorno no digital como en el entorno digital, lo que creemos que hace de él uno de los mejores expertos sobre el tema que nos tiene entre manos. Javier, muy buenas tardes y bienvenido. Pues buenas tardes. Muchas gracias, Santiago, por la presentación, por tus palabras y muchas gracias también a la Universidad San Pablo CEU por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros esta tarde un debate coloquio interesante y bueno, pues aquí estamos para lo que podamos aportar. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Que seguro que además va a ser mucho y muy interesante. Si te parece, Javier, si os parece a los participantes a quienes nos escucháis hoy, vamos a comenzar ya a conversar sobre algunos temas que tienen que ver con el tema que hoy vamos a abordar, que es ese comportamiento del consumidor, ese marketing en un entorno digital. Y la primera pregunta va de suyo, ya la avanzaba incluso al inicio of the record, ¿no? Esto que está ocurriendo ahora mismo, vosotros manejáis muchos datos
y tenéis un contacto directo con muchas empresas y con muchos consumidores. ¿Es algo coyuntural o de verdad es un cambio estructural que, como suele decirse, viene para quedarse? Es decir, a esa mentalidad que a veces escuchamos de vamos a esperar a que escampe y luego ya nos olvidamos del entorno digital, ¿vale o no? ¿O es cierto que hay un cambio y que se ha consolidado ya? Bueno, pues me decías que manejamos datos. Sí, la verdad es que mi actual profesión como director comercial en Webograma precisamente es una empresa de data y tecnología, o sea que efectivamente está en nuestro core business el manejar datos. Y esta pregunta que me comentas, Santi, pues básicamente me trae a la memoria una de las frases que me escuchaba yo cuando empezaba un poco en el mundo del marketing digital. Y era cuando iba a ver a directores de marketing por aquel entonces, estoy hablando del año principios de los 2000, y muchos de los directores de marketing, pues básicamente me comentaban que esto de lo digital, de Internet y demás, que era una moda, ¿no? Y que, bueno, pasaría la moda y que, bueno, se volvería a la televisión, a los medios impresos, al reparto de buzoneo, en fin, a las estrategias de marketing de toda la vida. Y bueno, fijaos un poco, esto no hace, han pasado unos años, pero no hace tanto, ¿eh? Estamos hablando de principios de los 2000. Y sin embargo, si somos capaces de mirar a nuestro alrededor ahora mismo y ver la cantidad de dispositivos que nos rodean y lo que suponen esos dispositivos en su conexión a Internet, empezando lógicamente, por el PC, por el mobile, por los wearables, las pulseras de actividad, por las Alexa famoso, en fin, la cantidad de dispositivos que tenemos, incluyendo el Internet de las cosas, ¿no? Ahora cualquier aparato que te compres, una Smart TV, o incluso una nevera, o incluso un cepillo de dientes eléctrico, tiene una aplicación que te dice si te lo has lavado bien, si te lo has lavado mal, o cómo lo has hecho. De manera que si eso pasaba en el 2000 y estamos en el 2020 y estamos en esta situación, pues si bien todo lo que ha pasado ahora mismo es algo lógicamente coyuntural, porque, bueno, pues el tema de la pandemia, esperemos y deseemos que no tengamos una por año, obviamente, pero efectivamente esto es algo mucho más profundo, es estructural. Fijaos, yo creo que lo que nos ha pasado en estos 100 días es algo que estaba previsto que pasase a lo mejor en 5 o 6 años. O sea, lo que hemos avanzado digitalmente hablando en cuanto a hábitos de consumo y hábitos de uso de la digitalización ha pasado en 100 días, en apenas 100 días, cuando está previsto quizá varios años para ello, ¿no? Entonces es algo coyuntural. ¿Cómo hemos afrontado esta situación y cómo hemos sido capaces de flexibilizarnos y ser ágiles? Pero evidentemente esto es estructural. Esto ha venido para quedarse. Esto es, al final el offline y el online tienen que ir de la mano, obviamente, pero donde encontramos ahora básicamente a nuestros clientes y desde luego donde los vamos a encontrar en el futuro, mayoritariamente, que no únicamente, va a ser en el entorno digital, va a ser ahí donde van a estar, ¿no? Al final, imaginaos qué pasaría si esta pandemia llega a ocurrir en el año 2000. Si ya ocurriera en el año 2000, no hubiéramos podido hacer ni la mitad de las cosas que hemos podido hacer ahora, a todos los niveles, personal y profesionalmente. Entonces, ese tipo de preguntas son las que te pueden hacer ver que esto es estructural. Y en términos de marketing, de relación también entre las marcas y los clientes, esto del cambio disruptivo que en estos momentos estamos viviendo, ¿qué consecuencias, qué impacto estimas que va a tener en los próximos meses o años? Bueno, pues un poco al hilo de lo que comentábamos, de este cambio en apenas 6 semanas o 12 semanas, ¿no? De lo que nos ha pasado y pensábamos que iba a ser en mucho más tiempo. Básicamente es que al final de la noche a la mañana prácticamente lo virtual se ha adueñado de ámbitos que antes estaban destinados únicamente a lo físico, ¿no? Hablo del tema de la educación, por ejemplo, el que tenga niños, pues ha visto que ese telecolegio ha tomado forma. No solo el telecolegio, hemos sido capaces de tomarnos el vermú con los amigos de manera virtual, hemos asistido a conciertos online, hemos visto visitas a museos, visitas a ciudades. Es decir, que el confinamiento ha marcado o ha creado un patrón de consumo, un patrón de comportamiento o unos hábitos de consumo completamente nuevos, ¿no?
Entonces, las marcas deben un poco adaptarse a esto. El marketing debe adaptarse a esta nueva situación. El consumo se ha potenciado exponencialmente en el ámbito digital y el marketing debe adaptarse a esa situación. Es un reto también, ya lo estaba haciendo, pero ahora mismo, como digo, ha sido un sí o sí. Ha sido un sí o sí también. Y entonces, bueno, pues al final yo creo que el impacto que va a tener en el consumo es muy importante porque las formas de consumir van a ser diferentes, los productos a consumir van a ser diferentes, la manera de consumirlos va a ser distinta, por lo tanto, la manera de comunicar tu producto o tu servicio va a tener que ser diferente. Entonces, yo creo que las consecuencias son muy importantes, muy relevantes, pero yo creo que son también una oportunidad. Al final, hay hábitos de consumo que vamos a recuperar anteriores, pero de otra manera. O sea, no digo que no vayamos a volver a las tiendas físicas, que volveremos, pero vamos a volver de otra manera. Vamos a volver, bueno, pues quizá con más precaución, quizá mirando muy mucho los protocolos, mirando la seguridad, mirando ahora mismo en el corto plazo el tema básico de la higiene. Y hay cosas que yo creo que al consumidor le han hecho ser conscientes de que no quiere perder tiempo en cosas a lo mejor que no le aporten valor, ¿no? Por ejemplo, pues el desplazarse hasta una tienda para guardar una cola, cuando a lo mejor desplazarte hasta esa tienda te supone un tiempo de desplazamiento, sobre todo en las ciudades grandes, no siempre es así, de una hora en transporte público, un atasco, cuando a lo mejor a golpe de clic puedes tener algo mucho más rápido, pues tienes ahí en fin, tienes un cambio de una toma de conciencia de realmente lo que supone la digitalización para el consumo, ¿no? Porque todo ese tiempo que puedes estar esperando en una tienda o desplazándote a la misma, pues a lo mejor lo puedes dedicar en estar pues, con tus hijos, o en hacer deporte, o en fin, o en tener otro tipo de distracción, ¿no? Entonces yo creo que las consecuencias que van a tener en términos de consumo son muy importantes y a partir de ahora es una oportunidad ser capaz de identificarlas, que ya nos ha dado muchas pistas estos 100 días que hemos estado metidos en casa, para ver un poco de qué manera orientar el marketing para dar respuesta a esos nuevos hábitos. Sí, porque hablamos mucho y se escucha mucho hablar del impacto económico, del impacto social, el impacto en el empleo, pero luego hay un impacto concreto, digamos, más micro en las empresas, ¿no? Ya no solo de cara a las relaciones con el consumidor, sino en la operativa, en la estructura, en un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo está influyendo, desde tu perspectiva y tu visión, en las empresas la aceleración esta que estamos viviendo en la adopción de lo digital, que tú descifrabas en que podían haber sido 5 o 6 años lo que podíamos necesitar para lo que hemos hecho en 100 días, ¿no? Por tanto, disruptivo es sin duda ninguna el cambio. ¿Cómo influye en las empresas esta aceleración? Bueno, pues yo creo que les ha obligado, en fin, les ha obligado a tomar posiciones sí o sí. Hay que darse, o sea, yo creo que hay que tener en cuenta que la hiperdigitalización que hemos tenido ahora mismo no ha sido voluntaria. O sea, ha sido forzada por las circunstancias. Entonces eso para las empresas ha sido una revolución total, absoluta. Es decir, aquellas empresas que estaban pensando en los costes de la digitalización, si arrancar, no arrancar y demás, ahora no es tan importante tanto el coste de la digitalización porque el beneficio en muchas ocasiones es subsistir directamente. Entonces, independientemente del coste que pueda llegar a tener, si el beneficio es subsistir, pues eso ha supuesto que para las empresas ha sido una revolución absoluta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que les ha hecho el que tomen conciencia de lo importante que es y sobre todo de aterrizar a aquellas que no lo hayan hecho todavía en un entorno digital en el que, como digo, encontramos al usuario, no para hacer desaparecer el mundo físico, obviamente, no tendría sentido. De hecho, la tecnología, yo creo que el objetivo de la tecnología no es crear una empresa paralela. Duplicar procesos, duplicar estructuras, duplicar costes, no se trata de eso, se trata de que la tecnología sea un complemento, ¿no? Y en un momento dado, para un determinado mercado, vuelques más peso en el área digital y en otros más peso en el área física. Hablaba antes de los desplazamientos, por ejemplo, de las grandes ciudades, pero no todas las ciudades de España son grandes. Entonces, no todo el mundo pierde una hora en un atasco. Entonces, el mundo físico está ahí y va a volver. Aquí el reto yo creo que es
ser capaces de interconectar ambos mundos y que se retroalimenten ambos. Pero yo creo que esa digitalización es absolutamente inevitable y esto nos lo ha hecho ver. Esto me recuerda un poco a la fábula de la rana en la olla. No sé si la conocéis, pero para los que no lo conozcan, es el hecho de si tú metes una rana en una olla con agua y la pones a hervir, la rana no va a reaccionar porque está en el agua, que está a buena temperatura, se va a ir calentando muy poquito a poco, con lo cual va a estar tan a gustito en su zona de confort que no va a necesitar salir de ahí hasta que de repente va a llegar un momento en que no se va a dar cuenta y va a pasar a ser sopa de rana, ¿no? Entonces, lo que ha hecho esta pandemia o esta situación es subirnos de golpe 100 grados ese agua. Entonces, las empresas han tenido que saltar. Si no quieren convertirse, como digo, en esa sopa de rana, han tenido que saltar. Y bueno, eso por el camino, lógicamente, ha tenido algunas consecuencias drásticas y dramáticas, pero insisto, yo creo que es una oportunidad y sobre todo porque el mundo virtual está ahí y los nuevos consumidores están ahí. Y los futuros ya ni te cuento. Para los que tenemos niños pequeños, pues yo ya no les veo delante de la tele apenas. Yo les veo en el móvil, les veo en la tableta, les veo en la PlayStation, les veo en un mundo virtual y son los consumidores del futuro. Y del presente ya, chavales de 20, 25, 30 años están en ese mundo. Hace unos años una marca quería impactar a alguien con poner un mensaje de marketing, sea cual sea, en la televisión en hora punta, en el descanso del 1, 2, 3, pues ya estaba impactado todo el mundo, el 80% de la población de España. Ahora mismo, en el entorno digital, hemos perdido un poco la pista sobre dónde está nuestro consumidor, dónde está nuestro cliente potencial, ¿no? Puede estar en el móvil, puede estar en el PC, puede estar en una Smart TV, está 24 horas al día, 7 días a la semana permanentemente conectado y hemos perdido la pista sobre dónde está. Mientras que en el mundo offline está perfectamente localizado en el tiempo y en el espacio, ¿no? Yo hago la metáfora de los patos y los estorninos. Los patos es un ave que es muy predecible cómo se comporta, dónde está, hacia dónde va, cuándo migra y por dónde pasa. Pero si quieres cazarlo, sabes dónde hacerlo. Los estorninos vuelan de una manera completamente anárquica e impredecible. Y ese es el nuevo consumidor. El consumidor digital es ese. Entonces, para las empresas esto ha supuesto un reto. Hay que intentar dar con ese consumidor y predecir su comportamiento. Ajá, ok. En términos de la oportunidad esta a la que te refieres, que tenemos entre manos ahora, leía recientemente un experto en innovación que decía que esta adaptación express que muchos negocios han tenido que hacer para poder seguir operando no puede ser la oferta definitiva en la nueva normalidad. En ese sentido, ¿qué están demandando en concreto las empresas ahora para poder adaptarse a esa que llamamos nueva normalidad? ¿Qué servicios, qué herramientas, qué recursos? Bueno, yo creo que las nuevas empresas lo que están demandando es, en mi opinión, es la posibilidad de hacer conjugar el mundo online y el mundo offline. Yo creo que están demandando tener la agilidad suficiente en procesos y en operativa para ser capaces de adaptarse a las circunstancias en cada momento. Para las empresas yo creo que es importante, insisto, la convivencia entre ese mundo online y ese mundo offline. Para el mundo offline, lógicamente, pues lo que están demandando a día de hoy las empresas es el hecho de que la gente pueda volver o quiera volver al establecimiento físico. Para ello yo creo que deben de hacer una serie de cambios y de inversiones llevados un poco por las circunstancias en cuanto a seguridad, higiene, protocolos, etcétera. Y para el mundo online yo creo que las empresas lo que demandan básicamente es una serie de recursos tanto técnicos como humanos para poder desembarcar en este mundo, ¿no? Y sobre todo desembarcar a una velocidad en la que esta pandemia nos ha puesto un poco las pilas. Entonces yo creo que las empresas demandan formación, demandan un plan de digitalización, demandan saber exactamente qué les va a aportar la digitalización a su negocio, qué les va a aportar. Demandan también qué herramientas o qué tecnologías van a necesitar para esa digitalización, qué recursos tienen que poner al servicio de sus estructuras, tanto su estructura de venta como su estructura de marketing, como su estructura de promoción, para ser capaces de desarrollarse en
en ese mundo virtual o en ese mundo digital, y que ese mundo virtual, insisto, en un momento dado haga que la gente pueda volver a la tienda física, ¿no? Entonces yo creo que básicamente están demandando un poquito eso, una conexión entre ambos mundos y en el entorno digital concretamente recursos de formación, recursos técnicos, recursos tecnológicos, soporte para esa tecnología, porque la tecnología no está exenta de que haya fallos y tienes que saber, tienes que calibrar muy bien quién te va a dar ese soporte para que en un momento dado no se caiga la estructura. Pero básicamente lo que demandan es poder aterrizar en ese mundo, dado que ya han visto que es inevitable, ¿no? Otra pregunta, por ejemplo, que podemos hacernos para ver lo inevitable de esto es que nos preguntemos, por ejemplo, qué pasaría, Dios no lo quiera, pero qué pasaría si tuviésemos un incendio en nuestras instalaciones esta noche. ¿Cómo abriríamos mañana, ¿no? Entonces, claro, si todo está volcado en el mundo físico, tenemos un verdadero problema. Necesitamos tener una parte digital que nos permita, en casos extremos, que, insisto, no quiera que no pase y no tenemos por qué llegar a una pandemia, como desgraciadamente estamos, o a otro caso límite, ¿no? Pero pocos comercios físicos abren 24 horas al día, 7 días a la semana, y la parte digital sí que lo posibilita, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que demandan. Y para que esta adaptación de las empresas sea más proactiva que reactiva, ¿qué preguntas crees que deben formularse las empresas antes de lanzarse a la conquista de lo digital? Pues a ver, las preguntas yo creo que serían todas del entorno del para qué, ¿no? Yo creo que en general en la vida todas las preguntas que tienen sentido, para mí empiezan un por qué o para qué, incluso antes del qué y del cómo, ¿no? ¿Qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer? Pero fundamentalmente es para qué. ¿Por qué debo hacer esa digitalización? Entonces, la primera pregunta que debe hacerse, yo creo, cualquier compañía, cualquier empresa es ¿para qué debo digitalizarme, ¿no? ¿Por qué debo digitalizarme? ¿Qué voy a ganar con ello? Yo creo que un poco por lo que hemos hablado hasta ahora y por lo que estamos viviendo y por lo que vemos a nuestro alrededor es más que obvio el hecho del por qué, ¿no? Pero yo creo que merece la pena hacer una sentada y efectivamente ver el por qué y el para qué debemos digitalizarnos. Incluso aunque fuese un negocio muy local, aunque fuese un negocio muy de barrio, vamos a decir, o muy local, yo creo que, insisto, que la digitalización está ahí, que nadie estamos exentos de que pueda pasar algo que en un momento dado haga que nos cierre el negocio, que nuestro consumidor o cliente físico también está en el entorno digital y cada vez más, y debemos desembarcar en ese mundo, ¿no? Si, por ejemplo, sirva por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, en una tienda de montaña, no sé si la conocéis, que se llama Barrabés, una tienda del Pirineo Oscense. Yo es que soy de Zaragoza y veraneo mucho en el Pirineo de Huesca, y yo creo que con la tienda física que tienen en el Pirineo y la cantidad de gente que va al Pirineo y para lo que va, tendría suficiente para sobrevivir, ¿no? Y sin embargo es una tienda que está vendiendo a todo el mundo, de manera que si nuestra opción como empresa es crecer, y honestamente creo que todo lo que no crece muere, pues yo creo que en algún momento tenemos que salir de nuestro ámbito más local, ¿no? O más cercano, para intentar llegar a consumidores que están fuera. Y como digo, la tienda Barrabés, pues me puedo inventar pues tiendas más pequeñitas que venden vino, o pequeñas bodeguitas familiares que venden vino a través de internet y hacen pedidos y demás. Yo creo que una vez que tengamos el para qué, ya iríamos a cosas más concretas, ¿no? El cómo, ¿no? O el qué necesitamos. Pues yo creo que la definición de un plan de digitalización yo creo que es probablemente el primer paso para abordar en esa transformación de procesos y operativos. Luego, pues una elección de esas tecnologías o de esas soluciones, la implementación dentro de la empresa, la correcta implementación, el training o la formación para la gente que va a trabajarla, ¿vale? ¿Qué supone la digitalización en mi día a día? ¿Qué costes supone en recursos, en tiempo, en gente? ¿Qué soporte tenemos si en un momento dado falla algo? ¿Qué plan de contingencia cuando exista un problema? Y luego sería bueno hacer una autoevaluación inicial, ¿no? ¿Qué soluciones tecnológicas tenemos ahora? ¿Dónde almacenamos toda la información? ¿De qué manera la trabajamos? ¿Qué dispositivos o qué tecnología utiliza nuestra fuerza de ventas, por ejemplo? ¿Qué medidas de seguridad y privacidad tenemos en esa digitalización? En fin,
Yo creo que a través de ese plan de digitalización y habiendo respondido el para qué, creo que las preguntas van a ir saliendo conforme se haga ese aterrizaje, ¿no? en ese entorno. Es decir, un poco apelando a lo que toda la vida hemos defendido desde el ámbito del marketing, ¿no? El trabajar primero, aunque sea un mínimo plan y, por tanto, establecer una estrategia antes de empezar a hacer cositas, ¿no? Porque en el marketing hemos vivido mucho esa forma de trabajar, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Hay que estar en Facebook, hay que estar en redes sociales, hay que tener un portal no sé qué, etcétera, sin haber hecho previamente una estrategia mínima, que tampoco estamos hablando de la parálisis por el análisis, ¿no? Y por tanto, en el ámbito digital, la recomendación sería esa, ¿verdad? Dedicar un mínimo de tiempo a reflexionar, a sentar claramente esos para qué antes de empezar a hacer cositas que luego pueden ser contraproducentes, ¿no? Sí, al final yo creo que es que el marketing digital es marketing al fin y al cabo. Es digital porque ahora mismo hay un entorno que no existía antes y eso hace que las leyes del marketing, las normas del marketing, los aprendizajes del marketing pasen a regular o pasen a instrumentalizar de algún modo una nueva realidad que es la digital. Pero no deja de ser marketing, igualmente. Entonces yo creo que un plan de marketing es fundamental, es una planificación, es algo tan sencillo como primero visualizar cuál es el resultado deseado, hacer una evaluación de la situación actual, marcarse metas u objetivos, pasos de acción para poder lograrlos, en qué marcos de tiempo, qué recursos físicos y temporales se necesitan, una calibración o una evaluación de los obstáculos y contingencias para saber cómo salvarlas y luego, lógicamente, una medición y un seguimiento, ¿no? Todo lo que se puede medir se puede mejorar y lo que no, no. Con lo cual ese paso también es fundamental. Pero al final no deja de ser un plan un proceso de planificación aplicado al marketing y en este caso pues un nuevo entorno en el que encontramos al consumidor actual y desde luego es donde vamos a encontrar al consumidor futuro. Ajá. Hablamos entonces, en este caso, de aquellas empresas que van a lanzarse a la conquista de lo digital. Me gustaría ahora pensar en esas otras que ya están de un modo u otro en el ámbito digital, que ya han hecho sus cosas. ¿Qué factores crees que son los que permiten alcanzar la madurez digital en estos momentos a las empresas? Pues mira, yo creo que los factores para alcanzar la madurez, porque efectivamente hay empresas que ya están en el entorno digital porque están presentes, pero efectivamente aquí la palabra clave de la pregunta es madurez digital, porque la digitalización avanza a pasos agigantados, ¿no? Independientemente de lo que nos haya podido pasar, vuelvo un poco a lo mismo, estos 100 últimos días que hemos estado, como digo yo, en arresto domiciliario, dadas las circunstancias, pero independientemente de esto, la digitalización avanza de una manera exponencial. No tenemos más que pensar básicamente en qué había en cuestión de dispositivos y conectividad en el año 2005 y lo que hay ahora. Entonces, esa velocidad hace que el hecho de desembarcar en el digital y pararse no es una opción. O sea, no es una opción. Hay que estar permanentemente reciclándose, hay que estar permanentemente a lo último de las tendencias, porque las tendencias, el mundo cambia sí o también. Entonces puede cambiar contigo o sin ti. Lo digo porque hay muchas empresas que están en el ámbito digital porque han abierto una página web y entonces eso ya está en el ámbito digital, ¿no? Lógicamente hay que tener una página web. Fijaos, si vosotros queréis, alguien os habla de un comercio, os habla de una empresa que se dedica a vender un producto o servicio, lo primero que vamos a hacer todos es ir a Internet a buscar información sobre esa empresa. ¿Qué sensación podríamos sacar si resulta que buscamos en Internet y no somos capaces de encontrar la página web de esa empresa? Y a lo mejor es una empresa fantástica, solvente, con una calidad contrastada, pero si no somos capaces de encontrar en Internet, la gente va, o sea, cuanto menos sospechas, ¿no? Dice, coño, qué raro, ¿no? Que no esté esta empresa en Internet. Entonces, obviamente hay que estar con una página web, pero, insisto, no es suficiente. Y más ahora, con todo esto de la hiperdigitalización, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas, factores que permiten alcanzar esa madurez digital, la primera sería la formación continua.
Formación continua para ir adaptándote a cada uno de los cambios. En su momento, tener una página web era suficiente, luego ya no fue suficiente, había que tener perfiles sociales. ¿Por qué? Porque la gente está en las redes sociales, entonces había que tener un perfil social. Pero ahora mismo tampoco es suficiente con tener una página web que actúe como un showroom y es un escaparate. Hemos pasado de que la página web pase de ser un escaparate a ser un canal de venta. Y máxime con situaciones un poco extremas que suponen una hiperdigitalización. Entonces ya no basta con tener una página web donde muestres solo tus productos, sino que en algún momento tienes que abrir un canal de venta, ¿no? En las redes sociales tienes que estar, pero tienes que estar de una manera proactiva. Tienes que estar generando contenido, tienes que estar, en fin, aportando valor. Sobre todo porque también ha tomado mucha validez y mucha importancia ahora todo lo que tenga que ver con los reviews, ¿no? Las famosas estrellitas. Cuando alguien consume un producto o cuando alguien va a un viaje o lo que sea, luego están las recomendaciones. Yo si voy a Valladolid, pues probablemente vaya a un restaurante que me recomiende a alguien personalmente, así lo veo básicamente en una valla, ¿no?, publicitaria. Pues con las redes sociales ocurre un poco lo mismo. O sea, el poder de prescripción que tienen los usuarios que han consumido alguno de nuestros productos es brutal y todo eso hay que trabajarlo. Eso se trabaja, eso es un indicativo de madurez digital, ¿no? Cómo trabajar las redes sociales, cómo trabajar la página web, las reviews, etcétera. Algo que también denota madurez digital, la experiencia del usuario. O sea, que el usuario cuando entra en nuestra página web, la experiencia que tenga. Es decir, es imposible personalizar los contenidos de manera manual para todos los usuarios cuando entran en nuestra página web. Sin embargo, un indicativo de madurez digital es ser capaces de tener la tecnología y el know-how o el conocimiento de personalizar los contenidos en función de cada uno de los usuarios que entre en nuestra página web o entre en nuestro entorno virtual, nuestra aplicación, nuestras redes sociales y demás. Y para eso tenemos que desarrollar un marketing basado en datos, que sería un tercer punto de madurez digital, ¿no? Todo lo que sea trabajar los datos dentro de nuestro entorno virtual nos va a ayudar a comprender cómo los usuarios consumen nuestros contenidos, cómo consumen nuestros productos y hacen que tengamos una automatización y una personalización de los mensajes mucho más, pues mucho más importante. Y eso también pues es un indicativo también de madurez digital. Ajá. Pensando precisamente en estos usuarios de los que estamos hablando, puede haber también una tendencia entre algunos de ellos a considerar que la calidad del producto o del servicio que ofrecemos o incluso el trato o el contacto entre la empresa y el cliente en el ámbito digital se ven mermados, ¿no? Acostumbrados a un mundo más analógico, ¿no? ¿En qué medida eso es cierto y de qué manera afecta la digitalización a la calidad del producto, del servicio y de la relación? Pues la digitalización puede afectar en positivo o en negativo, porque con respecto a la calidad del producto, ¿no? Dependiendo un poco de la naturaleza del producto, por ejemplo, ahora con todo esto que ha pasado de la pandemia y el confinamiento y esa hiperdigitalización forzada, en empresas, por ejemplo, de restauración, lógicamente ha crecido mucho el tema del delivery, ¿no? O sea, el cómo servir ese producto en remoto, cuando antes la gente venía a consumirlo al local. Entonces, la digitalización supone que tengamos un reto importantísimo en la calidad del producto y del servicio. En la calidad del producto, en la conservación en este caso, con el ejemplo que pongo, también en la logística, en el transporte, en los plazos de entrega. En fin, yo creo que la calidad de producto o servicio, como digo, puede verse afectada de manera negativa, pero si lo tratamos de ver como una oportunidad, puede verse reforzado de manera positiva, ¿no? Acciones, por ejemplo, dignas de mención con todo esto que ha pasado, ¿no? El famoso click and collect, ¿no? Que el clica, compra y recoge. Pues hay muchas empresas que con esta situación lo que han hecho es, oye, no puedes venir a mi local,
lo que yo puedo hacer en un momento dado es que, sobre todo con temas de alimentación, supermercados y demás, pues que yo en un momento dado haces la compra, haces el pedido y vienes y lo recoges. No tienes ni que pasearte por aquí, no tienes ni que... Entonces, bueno, pues eso denota también la calidad del servicio. Plazos de entrega, por ejemplo. Posibilidades de reembolso, posibilidades de devolución. En fin, todo lo que... La logística asociada, que eso también es un reto para los costes. Al final, un servicio logístico de entrega también tiene un coste, ¿no? Sí que es cierto que ahora hay soluciones y empresas que nos pueden en un momento dado, a corto plazo, solucionar esta coyuntura, ¿no? Está, pues, Deliveroo, está Glovo, hay empresas que, bueno, que te pueden hacer en un momento dado ese delivery y a lo mejor no tienes que hacer una inversión tan fuerte o tan arriesgada en ese ámbito. Pero qué duda cabe que la digitalización va a afectar en la calidad de producto o servicio y va a estar en nosotros el tomar esto como una oportunidad y sacar provecho de ello, ¿no? Para dar una imagen de empresa, una imagen de marca ágil, orientada al cliente, con un servicio exquisito y sin que la calidad en un momento dado pues merme, ¿no? Precisamente estos aspectos que he mencionado, la agilidad, el servicio exquisito, la atención al cliente, es algo valorado por todos los consumidores con independencia de su edad, sexo, lugar geográfico, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que, según varios informes y estudios, con esta época que estamos viviendo, estos días de pandemia, etcétera, ha crecido un porcentaje muy considerable, se hablan, según estudios, del 8 o 9%, esos consumidores que han comenzado a utilizar el comercio online y antes no lo utilizaban, ¿no? Incluso también se habla de otro 8% que ha comenzado a utilizarlo a través de familiares y conocidos. Estamos hablando de un 15-16% de consumidores digitales que antes no estaban en el ámbito digital, ¿no? Y que se habla fundamentalmente de un perfil de mayores de 50 años, ¿no? Que como no hubo muchas alternativas, acudieron a la compra online. Siendo tal grande el volumen de esos usuarios, ¿cómo se puede retener a ese consumidor que ha sido coyuntural una vez que alcancemos esa que denominamos la nueva normalidad? Pues yo creo que básicamente con lo que comentábamos en la pregunta anterior, ¿no? Es un tema de servicio. Si nosotros somos capaces de dar un muy buen servicio, un muy buen producto, de ofrecerle un valor añadido, yo creo que ese cliente per se podríamos tenerlo fidelizado. Y hay aquí un componente que es importante no dejar pasar por alto, que sería el tema de la privacidad y el tema de la seguridad, ¿no? Porque si bien esta gente que ha terminado comprando online o utilizando o consumiendo de manera online, obligada por las circunstancias, ¿por qué no lo había hecho antes, no? Pues uno de los factores es probablemente por esto, por esa reticencia, ese miedo a ceder tus datos, ese miedo a la privacidad, ese miedo a la seguridad de lo que haces o dejas de hacer y demás. De manera que yo creo que las marcas y el sector en general y el mundo digital, y de hecho el mundo digital está trabajando en ello de manera muy férrea, debe de dar garantías a los usuarios actuales, a los futuros, a los que acaban de desembarcar en este entorno, de que su privacidad y de que su seguridad está a salvo. Si somos capaces de dar un buen servicio, de ser ágiles, de dar un valor añadido y además somos capaces de ser garantes de esa seguridad, de esa privacidad, e insisto que en el sector se está trabajando muy duro en ello y la legislación cada vez más está en esa dirección, yo creo que ese cliente es un cliente que ya no retornará. No digo que no retornará al mundo offline, obviamente, volverá a ir al mundo offline, pero no va a ser un cliente coyuntural, será un cliente que una vez que haya probado el mundo online, se quedará. Y yo creo que son un poco las claves, ¿eh? El servicio y la seguridad. Ajá. Y en este contexto no estamos hablando de algo que haya afectado por igual, evidentemente, a todos los sectores de actividad, ¿no? Hay negocios muy basados en el contacto y la presencialidad y otros que son más proclives a lo digital, ¿no? De hecho, McKinsey recientemente lanzaba un informe en el que hablaba de 3 niveles de adaptación, ¿no? Y de dificultades a la hora de garantizar la seguridad, ¿no? Que colocaba precisamente
a los sectores con mayor dificultad para garantizar esa seguridad, a los servicios sociales y de salud, el comercio al por menor, el transporte público y privado, la hostelería o el turismo. Estos sectores precisamente que más dificultades tienen para garantizar la seguridad, ¿cómo pueden afrontar realmente este contexto en el que, como tú bien dices, el servicio con valor añadido, con gran atención a la privacidad y a la seguridad, es esencial? Pues yo creo que este tipo de sectores, yo creo que la manera de poder afianzar y de fidelizar a esos clientes es básicamente trabajando con esos clientes en cualquiera de los entornos donde los encuentren en el ámbito digital o en el ámbito virtual, y siempre con esa máxima o ese axioma de servicio y seguridad, ¿no? Entonces yo creo que es importante, cuando antes hablábamos también de qué indicativos tenemos de madurez digital, un indicativo de que estas empresas realmente son maduras digitalmente hablando, es precisamente eso, ser capaces de trabajar multicanal dentro del entorno virtual, ¿no? Al final, el usuario virtual no siempre se mueve en un solo dispositivo, ¿no? Ni en un solo entorno. A ese usuario lo tienes en un website, lo tienes en el móvil, lo tienes en el email, lo tienes en una aplicación, lo tienes en una Smart TV, lo tienes en... Entonces, yo creo que tienen que ser capaces de interactuar con ellos en cualquiera de los entornos donde los encuentren y a personalizar el mensaje en función, una vez más, del entorno en el que estén, ¿no? Y yo creo que aquí haría mucho hincapié en todo el tema de lo digital dentro de lo mobile, ¿no? Del móvil. Al final, si nos damos cuenta, hay muchos estudios que corren por ahí, de muchas estadísticas, pero básicamente, por ejemplo, en los diarios de información, más del 70% de los usuarios y del tráfico que registran en sus páginas web viene a través de los móviles, más que de los equipos de sobremesa, ¿no? Entonces, todo lo que sea para una marca aterrizar en ese mundo móvil y hacerlo bien con las reglas que al final cada uno de los dispositivos y de los entornos tiene, yo creo que obra a favor de la consolidación de estas empresas con respecto a esos usuarios nuevos y esos clientes, y es una manera al final también un poco de retenerlos, ¿no? Y sobre todo también de tener abiertos esos canales de comunicación. Hablabas de empresas de viajes y demás. Yo creo que todas ya están trabajando actualmente en ello y es algo muy bueno, pero es el hecho de que un usuario bueno, pues pueda poner su percepción sobre el producto o servicio que ha recibido, ¿no? Yo creo que ese canal de comunicación se corre un riesgo, obviamente, como empresa, pero una vez más yo creo que no es un riesgo, es una oportunidad. Si alguien puede consumir un producto o un servicio y ser capaz luego de evaluarlo, bueno, pues para la empresa, lejos de tomarlo como una amenaza, debería de tomarlo como una oportunidad de mejora, ¿no? Y sobre todo, claro, si la recomendación es buena, tiene un efecto prescriptor importantísimo. Al final, en una tienda física, quien te vende un producto es el vendedor, quien te lo prescribe. En el entorno digital, quien te vende tu producto o tu servicio es otro cliente bien servido. Con lo cual, trabajar en ese ámbito yo creo que es vital para este tipo de empresas. Sí. Hablando precisamente de estas oportunidades a las que te refieres, sin duda ninguna el entorno móvil es el entorno de referencia. ¿Qué papel juega el Internet de las cosas como oportunidad para las empresas en este entorno digital? Pues el Internet de las cosas es un nuevo punto de partida, ¿no? Es como lo que pasó en su momento, pues bien hecha la comparación en este caso con los móviles, ¿no? Cuando al principio el móvil era simplemente una herramienta para llamar y mandar mensajes SMS, sin más. A partir de ahí ha ido evolucionando hasta un punto en el que ahora mismo tenemos en un smartphone, pues sin exagerar, pues más capacidad de procesamiento y más inteligencia que la que se tenía cuando el Apolo llegó a la Luna. No es una exageración, eso lo tenemos más en un smartphone que ahora. Bueno, pues con el Internet de las cosas va a pasar un poco lo mismo, ¿no? El Internet de las cosas nos va a dar unas posibilidades como consumidores espectaculares, de manera que una vez más va a generar patrones de comportamiento y patrones de consumo nuevos, diferentes, y las empresas debemos estar un poco alerta sobre cuáles son esos patrones de consumo y esos patrones de comportamiento para aprovechar esas circunstancias, ¿no? Ahora todos los Alexa y todos
en fin, de Google y de Apple, que llegas a casa y Alexa, enciéndeme la luz, Alexa, ponme la música, ponme... Bueno, pues son, como digo, patrones de comportamiento y patrones de consumo en donde las empresas vamos a tener que desembarcar de algún modo. Y es una oportunidad fantástica, ¿no? Porque ahora mismo no somos capaces quizá de adivinar a través de qué formatos o a través de qué canales o a través de qué vías o de qué modo vamos a ser capaces de llegar a ese consumidor. Pero el otro día tuve la oportunidad de asistir a un webinar de una agencia de medios muy importante, de Omnicomedia Group, y hablaba precisamente, el webinar trataba de toda la publicidad que se puede hacer a través de los mensajes de voz en todo este tipo de dispositivos nuevos, ¿no? Cuando en un momento dado pues seas capaz de meter una cuña publicitaria, bien integrándolo en el contenido o bien de manera más publicitaria, pero es un campo ahora mismo prácticamente virgen en el que el recorrido a desarrollar es infinito, ¿no? Entonces el Internet de las cosas yo creo que va a ser un nuevo, bueno, pues un nuevo campo de experimentación para el marketing, como lo supuso en su momento el móvil o como lo supuso la web 2.0, que ya queda muy antigua, pero en su momento fue una revolución, que pasases de tener una web 1.1 en el que tú solo podías ver a pasar a una 2.0 en la que podías interactuar, pues dijimos, bueno, ¿y esto cómo lo aprovechamos? Pues fíjate cómo se aprovecha ahora con las redes sociales, en fin, con todo. Con el Internet de las cosas va a pasar un poquito lo mismo, ¿no? Yo creo que ahora mismo es el futuro de todo lo que es la digitalización. Ajá. Me estoy imaginando ahora mismo a la nevera hablándome, diciéndome que se me está acabando el yogur y que por qué no aprovecho para cambiar de marca. En ese sentido, ¿qué riesgos corremos también en el digital de generar acciones publicitarias y de marketing que también podamos sentir los consumidores como que nos invaden y nos atacan, ¿no? En su momento huíamos haciendo zapping de los anuncios en televisión. Luego tuvimos que huir de los pop-ups en las páginas web. ¿Vamos a tener que huir de nuestro refrigerador? Bueno, hombre, ahora en verano no. Ahora en verano, definitivamente no. Pero bueno, a ver, me ha gustado el ejemplo que has puesto al principio, Santi, porque no es ciencia ficción, ¿eh? Es que Amazon ya dispone de un dispositivo en el que es capaz de ver el inventario que tienes en la nevera y en función de eso hacerte la lista de la compra de manera automatizada. O sea, eso ya está, ya ha llegado. Pero bueno, al hilo de lo que tú comentas, ¿qué riesgo se corre efectivamente de invadir en exceso el poder de decisión de un usuario hasta que se sienta violentado, ¿no? Yo creo que aquí, una vez más, tendríamos que abandonar el mundo digital y rescatar los orígenes de lo que es el marketing y la publicidad, que es la relevancia para el usuario, independientemente de dónde lo encuentres, si leyendo un periódico, viendo un programa de televisión o en este caso abriendo la nevera y que la nevera le hable, ¿no? Si la publicidad o el mensaje publicitario o el marketing o las acciones de marketing que se realicen con ese usuario son relevantes para él, lejos de parecerle intrusivo, le va a parecer un valor añadido. Ese es el reto. Pero ya existe tecnología para que eso lo puedas hacer. El problema es cuando se hace un mal uso de la tecnología, ¿no? Un mal uso de la tecnología puede ser que vayas a un viaje, que hayas buscado, hayas hecho un proceso de búsqueda para ese viaje y que pasado ese viaje te sigan impactando con el mismo hotel y los mismos coches de alquiler cuando ya has vuelto del viaje, ¿no? Ese famoso remarketing o ese famoso retargeting. ¿Es útil? Sí. ¿Es efectivo? También. ¿Tiene cabida? Por supuesto. ¿Qué pasa cuando ya has vuelto del viaje y te siguen impactando? Que entonces ya sí que no tiene ningún sentido. Es decir, cuando estas estrategias de remarketing o retargeting no se utilizan correctamente, algo que es una herramienta fantástica la conviertes en algo que no es bueno. Pues con esto es algo parecido. Si somos capaces de trabajar la tecnología aterrizada en los datos para entender qué es ese consumidor, qué quiere ese consumidor, qué le gusta, cuáles son sus hábitos, cuál es su comportamiento, seremos capaces de darle el mensaje adecuado en el momento justo y en el lugar idóneo. Y en ese momento, en ningún momento va a ser violento, ¿no? Si a ti te gusta la bicicleta, estás navegando por una página web y te aparecen anuncios relacionados con cascos de bicicleta, relacionados con ropa deportiva de bicicleta y demás, pues no creo que te estorben. Si a ti te gusta la bicicleta,
y estás recibiendo ese tipo de impactos o de acciones de marketing, en ningún momento te van a molestar. No solo impactos publicitarios, sino contenido asociado a ello, ¿no? Que aporte valor. Sí que te molestaría, pues si de repente ahí te aparece un artículo al lado sugerido que te habla de audífonos, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que la tecnología está, es la ciencia de los datos. Al final los datos están ahí y ya existe la posibilidad de estudiar cuál es el comportamiento de un consumidor en el entorno virtual y en función de ese comportamiento adaptar tu mensaje 100%. Son las famosas también creatividades dinámicas, ¿no? Haces un viaje y automáticamente te pueden ofrecer productos complementarios, pues coches de alquiler, sitios que visitar, rutas, descuentos, cupones, restaurantes. Todo eso, en ningún momento, si estás mirando un viaje, te va a molestar. Pues con esto es algo parecido, ¿eh? Yo creo que la clave está una vez más en la relevancia. Si somos relevantes para el usuario, en ningún momento yo creo que vamos a hacerles sentir violentos, ¿no? Uh-huh. Apurando estos últimos 5 minutos de la hora que nos habíamos marcado para dialogar antes de dar paso al turno de preguntas, sí me gustaría, Javier, que me trasladaras desde tu experiencia, tu vivencia, qué es en concreto lo que ahora mismo las empresas punteras que tú conoces bien y que desde vuestra empresa prestáis a muchas de ellas servicio, están demandando en términos de herramientas digitales y que están incorporando que de un modo u otro puedan marcarnos el camino a otras empresas que queremos hacerlo lo mejor posible en el entorno digital. Pues yo creo que las empresas lo que están demandando es tecnología y perfiles que sean capaces de manejar esa tecnología o formación para manejarla que nos posibiliten un poco llevar a cabo todo esto que hemos estado hablando durante todo este webinar, ¿no? Es decir, aquí lo emplazaría mucho con el concepto del inbound marketing, ¿no? Entendiendo por el inbound marketing un proceso en el que es un proceso más pull que push, ¿no? O sea, que al final básicamente se trata de que el cliente te encuentre a ti. Cuando esté buscando, te encuentre a ti, más que ir tú a buscar a ese cliente, ¿no? Y el entorno digital lo posibilita. Entonces, las empresas lo que están demandando es herramientas y recursos para poder trabajar en ese aspecto, para poder ser capaces de identificar al cliente potencial y a partir de ahí nutrirlo con contenido, nutrirlo con valores añadidos, ir calentando un poquito ese cliente hasta que esté listo para un proceso de compra, ¿no? Y todo eso se puede hacer en el entorno digital en múltiples canales. Se puede hacer a través de las redes sociales, se puede hacer a través de marketing de contenidos, se puede hacer a través de la página web, se puede hacer a través del email. Es decir, hay herramientas de marketing automation que permiten precisamente la automatización de ese marketing, ¿no? Ser capaces de manera automática identificar ese cliente, ver en qué parte del funnel de compra está ese cliente y en función de eso personalizarle el mensaje. Si alguien está buscando información sobre un determinado producto o servicio y automáticamente se le pasa al equipo de ventas, probablemente vamos a encontrar un rechazo, ¿no? Nos ha pasado alguna vez que hemos estado trasteando, informándonos y de repente nos hemos dado de alta en algún sitio y hemos recibido la llamada del comercial directamente. Claro, no estamos preparados para comprar todavía, entonces necesitamos un cierto tiempo, ¿no? Entonces, las empresas lo que están demandando es eso, es esa herramienta y ese conocimiento para ser capaces de identificar al cliente, pero a partir de ahí trabajar sobre él para que en función de cómo se vaya comportando ese cliente, pues ir personalizando el mensaje hasta que esté caliente, como si dijéramos, o receptivo para llevar a cabo una compra. Si vemos que se está metiendo en nuestra página web, en la página de precios, si vemos que está comparando, si vemos que responde positivamente a los emails que le estamos lanzando y demás, pues quizás sea el momento de profundizar un poco en el mensaje o incluso de pasarlo a ventas. Entonces, yo creo que básicamente lo que están demandando las grandes empresas es es herramientas tecnológicas, recursos físicos, humanos y de formación para trabajar en todos estos entornos, ¿no? Y al final tampoco se necesita, porque muchas veces pensamos en grandes estructuras, ¿no? En grandes empresas, grandes corporaciones. Para aterrizar en Internet tampoco hace falta tantos recursos, ¿no? Para estar en Internet basta con un momento dado abrís un perfil social
y poner un cartel físico en la tienda para decir que estás en Internet, en este URL o en este perfil de Facebook o en lo que sea. Y a partir de ahí, pues trabajar un poquito sobre ello, ver qué mensajes se reciben, ver qué mensajes das y, bueno, pues ir haciendo un poquito marca en todo este entorno. Es un poquito, yo creo, lo que se demanda. Ajá, fantástico, Javier. Bueno, en lo que vamos abriendo la opción de lanzar preguntas y reflexiones en el chat, me gustaría dedicar estos últimos 2 minutos de la hora que habíamos acordado a hacer un muy rápido resumen de cosas que hemos tocado y que también nos pueden ayudar a retomar alguna pregunta que teníamos en mente, ¿no? En términos de oportunidad que supone este momento, fundamentalmente tenemos un momento de que es más estructural que coyuntural y que, por tanto, no pensemos que es una moda y empecemos a trabajar en serio el ámbito digital quienes no lo hayamos hecho, ¿no? Estamos en un momento de convivencia online-offline que nos ofrece muchas oportunidades donde las empresas fundamentalmente están demandando formación, un plan de digitalización, el saber qué les aporta el entorno digital, qué herramientas y tecnologías, recursos son necesarios y más adecuados y, sobre todo, para aquellas que comienzan, establecer un para qué, una guía y hacer una autoevaluación inicial como punto de partida. Para aquellas que ya lo están trabajando, alcanzar la madurez digital es un camino continuo que exige dedicación permanente y que pararse no es una opción, en el que Javier nos ha mencionado como algunas claves: la formación continua, la omnicanalidad, la aportación de valor que genera recomendaciones y engagement, compromiso con el cliente, la centralidad de las experiencias del usuario y un marketing basado en datos donde podamos comprender de verdad al usuario. Javier nos dice también que la digitalización puede afectar en positivo o en negativo a la calidad de los productos y servicios que ofrecemos y que tenemos grandes oportunidades donde hay empresas que están haciendo cosas muy relevantes como el clic que recoge, el reembolsos, devoluciones y otorgar seguridad al cliente. También nos menciona que para retener a ese nuevo consumidor digital que ya tiene cierto volumen en estos momentos en cuanto a volumen de demanda, debemos de ofrecer servicios con valor añadido y con mucha atención a la privacidad y la seguridad. Para fidelizar a los clientes en general, la clave va a ser estar con ellos donde ellos quieran. Es decir, la omnicanalidad cobra cada vez más fuerza y sobre todo en el entorno móvil, aunque se estén abriendo también nuevas vías como el Internet de las cosas que genera grandes oportunidades. Y en este sentido, como reflexión final, mucho ojo con el riesgo de invadir los espacios vitales del consumidor, siempre y cuando aquello que le ofrecemos sea relevante para ello y hagamos buen uso de la tecnología, apoyados en creatividad dinámica, en el inbound marketing y herramientas de digitalización, podremos triunfar. Bueno, ha sido un resumen precipitado, pero tenemos ya preguntas sobre la mesa y nuestro coordinador de la jornada, Andrés Muñoz, va a lanzarlas al moderador, al ponente, ¿verdad? Así es, Santiago. Muchas gracias, efectivamente. Bueno, gracias a Javier también por la exposición. Y efectivamente, primero tenemos un agradecimiento de una persona que se ha conectado desde México, nada menos, que agradece toda la información que le has transmitido y que piensa que desde luego desborda el ámbito del marketing porque incluso se puede aplicar, escribe Garciela, a cualquier área empresarial, social, familiar y hasta personal. Y yo creo que efectivamente no le falta razón. Así es. Laura hace una pregunta más concreta y leo lo que ha escrito. Quería preguntar en qué situación queda el SEO en la estrategia de marketing, ya que están las redes sociales, los medios digitales, etcétera, pero parece que la gente ya está más tiempo en Facebook que en Google. ¿Cómo queda el SEO y cómo se podrían hacer buenas acciones en redes sociales en este entorno que también cambia? No sé si ha quedado claro o la leo otra vez. Sí, perfecto, ¿no? Perfecto. Pues, a ver, la verdad es que ahora mismo las redes sociales son el nuevo escaparate de la tienda para las marcas y están teniendo una preponderancia ahora mismo importantísima, ¿no? Pero eso no quita como decíamos antes, yo creo que no es eliminatorio nada. Yo creo que todo es complementario y en todos los sitios hay que estar. Tú puedes tener una página web súper cuidada, con una usabilidad fantástica,
con un diseño, con funcional, pero si solo tienes una página web, no estás en redes sociales, no haces SEO, no haces marketing de contenidos, no haces buscadores, no tiene sentido. Entonces el SEO es una herramienta más dentro del entorno digital para trabajar la marca, para trabajar al cliente, para trabajar al consumidor y sobre todo para esa estrategia de inbound marketing, ¿no? que insisto, es básicamente construir marca para llegar a un punto en el que sea el usuario el que te encuentre a ti, ¿no? No tanto ir a buscarle, que eso no deja de ser un banner publicitario al uso, sino que sea al revés, sea el usuario en el que su labor de investigación, cuando alguien quiere contratar un producto o un servicio de lo que sea, empiece a investigar y a la hora de investigar, a la hora de buscar, encuentre tu empresa de manera recurrente. Y eso no es que solo se pueda hacer con el SEO, pero sí se puede hacer fundamentalmente con el SEO. Entonces el SEO tiene un papel fundamental, preponderante. Tanto el SEO como el SEM. El SEM sería esa publicidad o esa búsqueda pagada o patrocinada, pero el SEO es importantísimo si lo vinculamos al marketing de contenidos. Es decir, el SEO tiene sus reglas y el seguir esas reglas hace que tu posicionamiento como empresa en los buscadores salga de los primeros resultados, de manera que al final cuando el usuario busque algo, te encuentre a ti como empresa de los primeros. Entonces, trabajar el SEO y trabajarlo bien es vital en esa estrategia a largo plazo de construcción de marca y consecución de clientes. Muy bien, pues yo creo que está clara la respuesta. Andrés, sí. perdona. También estrategias con respecto a en las redes sociales, creo recordar la última parte de la pregunta, ¿no? Sí, la pregunta es esto, ¿en qué medida hace unos años o hace algún tiempo quizás el objetivo fundamental era estar en Google y de un tiempo a esta parte pues las redes sociales se han multiplicado? Entonces yo creo que la pregunta la ha respondido, ¿en qué medida sigue siendo el SEO, el trabajo en Google importante, teniendo en cuenta que los sitios donde hay que estar se multiplican y que al final los recursos que hay pues son limitados, ¿no? Sí, eso es verdad. Los sitios se multiplican, los dispositivos se multiplican, las plataformas se multiplican, el presupuesto no siempre así. Eso básicamente yo creo que es un poquito también prueba y error. Hay empresas que por su naturaleza o el perfil de cliente les funciona mejor las redes sociales y a otras les funciona mejor la publicidad en email marketing, en fin, cada una. Pero yo creo que en principio hay que estar en todas y en función de cómo funcione y el perfil que tengas, pues volcar más en unas o en otras, ¿no? Pero las redes sociales yo creo que es un entorno que hay que seguir trabajándolo de manera proactiva. O sea, una vez más, en redes sociales no basta con estar, hay que aportar valor. En las redes sociales hay una regla máxima y es que antes de pedir a los usuarios hay que ofrecer. Entonces tú tienes que ofrecer valor, tienes que ofrecer contenido, tienes que ofrecer valor añadido para que en un momento dado a ese cliente se le pueda pedir. Y bueno, es una herramienta fantástica para la viralización de tu marca, para la viralización de tus valores, en fin, para trabajar la reputación online, la prescripción de marca, obviamente. Yo creo que las redes sociales, por eso hay profesionales específicos de ese ámbito, ¿no? Que son los community managers, donde yo creo que bueno, pues vamos a decir que es un mundo paralelo que hay que trabajarlo igualmente como el SEO, ¿no? De acuerdo. Yo creo que en una línea parecida hay otra pregunta de Javier que escribe lo siguiente. Para una pyme tradicional española con presupuestos limitados para promoción y publicidad, ¿qué secuencia de digitalización seguirías o qué elementos crees que serían los que más valor añadido le aportarían? Pues a ver, para una pyme con recursos limitados, que dicho sea de paso, yo creo que es el 80% del tejido empresarial de este país, si no más. O más. Yo creo que la secuencia de digitalización tiene que ser sin prisa pero sin pausa. Es decir, esto es un poco como cuando aparecieron las redes sociales y las grandes marcas tenían que estar en las redes sociales sí o sí o también, porque claro, está mi competencia, no voy a estar yo. ¿Para qué? Pues no lo sé, pero tengo que estar. Para conseguir fans en su momento, que se llamaba, o likes o lo que fuese, hasta que todo eso maduró y dije, bueno, vamos a ver para qué tenemos que estar. Pues esto es algo parecido. ¿Hay que estar en digital? Sí, pero bueno, vamos a gestionarlo de manera pausada. Entonces, yo creo una secuencia, dar un decálogo, pues hombre, a lo mejor es muy atrevido por mi parte, ¿no? Pero yo creo que lo primero básicamente es tener un reflejo de la tienda en digital, es decir, hay que tener una página web. Hay que tener una página web que sea fácil de usar, que sea intuitiva, que sea clara,
que dé información. Esa página web debería de evolucionar en también un cierto canal de ventas, si no a través de una pasarela de pago, porque no se dispone de ello, si a lo mejor a través de una redención de cupones o a través de ofertas, pero tendría que tener un cierto aspecto de e-commerce. Es importante también tener un blog, además dentro de lo que es la página web, ¿no? Para permitir la interacción con los usuarios, para aportar contenido de valor relacionado con el producto o servicio que vendes, relacionado con el perfil de cliente al que te dedicas. Importante también tener perfiles sociales. ¿En qué redes? Pues va a depender de tu pyme. O va a depender del producto o servicio que vendas y a quién va dirigido. Porque, bueno, pues en todos los perfiles sociales, bueno, a lo mejor en todos no, a lo mejor el producto o servicio que vendes es un B2B y a lo mejor en TikTok pues no pinta nada, por ejemplo. A lo mejor no, es un B2C y hay que estar en Facebook, hay que estar en TikTok, hay que estar en LinkedIn. También, dependiendo de en qué red social estés, lógicamente las reglas son distintas. El lenguaje que se utiliza en LinkedIn no es el mismo que se utiliza en TikTok, por ejemplo. Entonces habría también que tenerlo en cuenta. Palabras clave en buscadores, pues también sería una manera de trabajarlo. También sería algo, en ese decálogo, algo en lo que habría que estar, ¿no? También un poco pues, con el presupuesto que se tenga, obviamente. Dentro de los buscadores se puede trabajar sin un pago, que sería el SEO que veíamos antes, ¿no? El SEO hace referencia a la construcción de tus entornos digitales, de qué manera están construidos, para que las arañas o programas de los buscadores te encuentren de manera automática sin tener tú que realizar ninguna acción de pago. O sea que trabajar de manera profesional el entorno digital también es importante. Más opciones, pues hombre, sí que es importante tener una base de datos a la que poderte dirigir en un momento dado. Es decir, bien a través de la tienda física o bien a través de la página web o a través de los pedidos o los clientes, recopilar un email, una cuenta o un correo de email con el cual generar una base de datos a los que puedas comunicarle de manera periódica tus promociones, tus ofertas, en fin, felicitarles el día de su cumpleaños, regalarles un cupón de descuento, en fin, trabajar también un poco esa parte del email marketing, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver cada caso en particular, cómo aterrizar digitalmente, pero yo creo que una página web, un canal, si no de e-commerce, que se asemeje mucho al e-commerce dentro de la página web, trabajar los buscadores, trabajar el email marketing y trabajar las redes sociales, yo creo que sería un mandatorio, ¿no? Para cualquier pyme hoy en día. Porque, insisto, si hoy tenemos un incendio en las instalaciones, mañana tenemos un problema. Necesitamos estar en ese mundo virtual de algún modo. Aquí hay otra pregunta, por continuar. Escribe, según Nielsen, la mayor preparación y planificación de la despensa es uno de los 6 factores de cambio relevantes. ¿Qué oportunidades ofreces de la despensa? La despensa. No entiendo yo muy bien esto, sí. Sí, permíteme, ya que he lanzado la pregunta. Soy Santiago, sí. Dice en el informe que hay 6 grandes factores de cambio muy relevantes que han transformado gran parte de la forma en la que operamos. Y uno de ellos es que hemos aprendido a planificar y a preparar más nuestras compras, ¿no? Ya que nos hemos acostumbrado a comprar, sobre todo en grandes superficies, una vez a la semana o cada 15 días, hemos tomado conciencia de que, además de seguir comprando de forma compulsiva, vamos a comprar de forma más planificada, ¿no? ¿Qué oportunidades ofrece esto al marketing y a las empresas? Esa nueva forma ese cambio en el hábito de consumo de una mayor planificación previa de las compras. Bueno, pues la oportunidad que te da es que personalices en un momento, que seamos capaces de personalizar más y mejor para cada cliente la oferta que le damos en cada momento, ¿no? Al final, la compra compulsiva en Internet, a veces también tenemos la distancia de apenas un clic, pero sí que es cierto que un poco como lo que decías, el estudio de Nielsen lo que hace es que te planifiques un poquito más esas compras. Entonces, la oportunidad que tenemos desde el punto de vista del marketing digital es que seamos capaces de trabajar con todas las herramientas que tenemos, todas las fases del funnel en la que tenemos al usuario, para ser capaces de ofrecerle en cada una de ellas el mensaje adecuado en el momento justo, ¿no? De manera que le acompañemos a realizar esa compra de forma más
planificada, pero al mismo tiempo seamos capaces de incentivar en la compra pues a través de un cross-selling o de un upselling, ¿no? De productos complementarios o nuevas versiones del nuevo producto. Entonces, esa planificación nos permite, como digo, comunicarnos de manera más personalizada y, por lo tanto, dar un mejor servicio, que siempre redunda en una fidelización de ese cliente. Sí, Javier, que es la persona que ha hecho la pregunta antes sobre cuál debería ser el plan de marketing a hacer con una pyme, precisamente, bueno, te agradece la respuesta y precisa más la pregunta. La duda que tenía él es si se merecía la pena, si merece la pena saltarse la fase de la página web, que la mayoría de los pymes se actualiza poco. La página web se hace en un momento determinado y se queda estática. Y si no merece la pena más pasar en ese contexto directamente a redes sociales como Instagram o Facebook, que además permiten también hacer ventas. Sí, correcto. A ver, yo creo que saltarse en la fase de página web me parece un poco arriesgado, un poco por el ejemplo que ponía al principio. Es decir, si alguien te ha hablado de alguna empresa y lo primero que alguien suele hacer es, oye, pues voy a informarme. Y el voy a informarme, a día de hoy, las páginas amarillas pasaron a la historia, y más allá de preguntar a alguien que la conozca, el paso número uno es ir a buscarla. Si alguien va a buscar en una empresa de la cual te han hablado fenomenal y no eres capaz de encontrarla porque no tiene página web, de entrada genera un poco de desconfianza. ¿Cómo es posible que no tenga página web? Entonces, yo creo que la página web es un mandatorio. Ahora bien, estoy de acuerdo un poco con mi tocayo en este sentido, en el que una vez que tengamos la página web, a lo mejor volcar todos los esfuerzos y todos los recursos, o la mayoría de ellos, de tiempo y dinero, en la página web, quizá es contraproducente, porque hay otras herramientas como las redes sociales en donde tienes ese mercado en el que hay que volcar muchos recursos y mucho tiempo. Y además se puede vender a través de ellas. Ahora bien, yo creo que cualquier otra acción que hagamos en el resto de entornos, en algún momento el objetivo también debería de ser derivarlo a la página web. Es decir, que si tú lanzas un email, en algún momento ese email tiene que tener algún link para que pueda ir a la página web a terminar de informarse. Si tú haces en las redes sociales o en los perfiles sociales, comentas algo al respecto o incluso puedes poner una promoción o lo que sea, también de algún modo tenemos que retroalimentar la página web, de manera que el tener la página web para mí, uno, es un mandatorio, dos, tenerla más o menos actualizada también sería importante, porque si yo me conecto ahora a la página web de una empresa y me conecto a finales del año que viene o siguiente y la veo exactamente igual, me da la sensación de que algo ha pasado ahí, ¿no? Pero bueno, tampoco se necesitan muchos recursos. Yo creo que son recursos más bien de tiempo, más que de dinero. La página web al final es tuyo, el dominio es tuyo y se necesita tiempo para que alguien de un modo u otro lo vaya actualizando, tanto el contenido como las imágenes, como los mensajes. Lo cual no quita, pues un poco para lo que comentabas tú, que las redes sociales se trabajen mucho y bien, porque ahí sí que es cierto que es un canal de ventas, es un canal de ventas propio. Entonces ahí es donde yo realmente creo que vamos a poder venderlo, pero para mí la página web, insisto, yo creo que debería de estar en el proceso de digitalización sin duda, ¿no? Sí, tengo aquí un apunte de Santiago que va en la línea de lo que dices tú. Pregunta, bueno, te refieres a que todo apunte al lugar donde al final vas a terminar de realizar la venta, ¿no? Vas a cerrar la venta en la página web. O sea, la idea supongo que es fundamentalmente desarrollar una página web que sirva para cerrar la venta y de alguna manera todos los demás canales que terminan confluyendo en esa página web, ¿no? Claro, aunque la pasarela de pago no esté en la página web, de algún modo la página web va a servir para cerrar esa venta, porque a lo mejor en un perfil social no eres capaz de poner toda la galería de fotos de productos que tienes, o no todos los testimonios de clientes bien servidos que tienes si lo que vendes es un servicio, o las últimas actualizaciones, o información relevante sobre tu sector y por lo tanto sobre tu producto o servicio, de una nueva normativa o de un nuevo producto o de una nueva tendencia. Todo ese contenido en un perfil social es complicado manejarlo. De manera que el perfil social puede servir de pasarela de pago, puede servir de e-commerce, puede servir de promoción, puede servir de oferta, pero donde también va a terminar comprando el usuario es cuando termine de informarse de todo eso, que en un perfil social no tiene cabida, y eso, el escaparate es la página web, con lo cual yo creo que ahí es importante también trabajarla. Está muy claro la respuesta.
Bueno, Javier agradece las aportaciones, muy interesantes, te da las gracias. Y comenta que en su círculo social, pues ve, yo creo que lo que vemos todos, que Amazon pues parece que se va a comer el mundo y que de hecho se ha convertido en el sitio del lugar donde se compra por antonomasia. Incluso comenta Javier que tiene amigos que simplemente se dejan caer por Amazon a ver cuál es el chollo del día para picar. Entonces, sí que es verdad que Amazon, en fin, tiene, no sé dónde va a terminar, pero parece imparable su crecimiento, ¿no? Y también parece que las compras al final tienen que, bueno, en gran medida, pasan por Amazon, por lo menos la del consumidor. No Sí, sé a qué punto, la pregunta puede ser cómo se puede competir quizás a nivel de marketing con una empresa pues, como Amazon. bueno, pues a ver, fíjate, es complicado, ¿eh? Es complicado porque Sí, estamos viendo gente que Amazon está, bueno, está en un crecimiento no exponencial, ya no sé cómo llamarlo. Y además es que empezó vendiendo libros y ahora te vende absolutamente todo, ¿no? Pero yo creo que aquí, fíjate, en el tema físico aquí, si se tiene local físico, aquí es donde podría cobrar una importancia, ¿no? Porque realmente cuando en un proceso, como en todo proceso de compra, yo creo que la fase para un cliente sería el ganar confianza, que gane confianza contigo, el que seas capaz de aportarle un beneficio y luego el de generarle un poco la urgencia de esa compra, ¿no? Y yo creo que aquí el mundo físico o el mundo más cercano, aunque sea virtual, Amazon es una gran entidad, el mundo personalizado es donde quizá podríamos ganarle la batalla, ¿no? En ese ganar confianza. Si es el mundo físico, es innegable el tener un buen vendedor, el tener un buen prescriptor, el tener un servicio exquisito, el ser capaz de asesorar, el no tratar de vender a cualquier manera, el ser capaz de aportarle no ventajas de tu producto, sino el beneficio. Yo creo que ahí cobra un valor importantísimo que Amazon, que está automatizado, no es capaz de hacértelo. Amazon te lo puede hacer a través de las reviews y las famosas estrellitas de los clientes que lo han comprado. Pero no hay un vendedor de Amazon que te hable, bien sea en físico, o bien sea a través de un email, o bien sea a través de tu página web, o bien sea a través de tu red social y te trate de manera personalizada. Con lo cual, ese primer punto de ganar confianza con el cliente, que yo creo que es en todo proceso de venta, en la primera fase, sería un puntito donde quizá podríamos sacar esa ventaja, ¿no? Y luego, bueno, pues efectivamente el ser capaz de aportar ese beneficio de servicio postventa o que en un momento dado Amazon no puede hacerlo, ¿no? Es un poquito bueno, pues las que se me sí, pueden sí. ocurrir con respecto a este gran punto, porque al final es cierto que está un poco ahí. Está claro. Pues esperando que se anime alguien más a hacer una pregunta. Yo tenía una pregunta también. Eh, Hablamos de digitalización del marketing, pero yo no sé si la digitalización se presta por igual independientemente del tipo de producto o del tipo de cliente que tengas. No sé si, o sea, yo creo que la digitalización, por ejemplo, pensando en un automóvil, ¿no? Que es un producto como muy físico, muy grande, eh, hay un aspecto muy importante, una parte muy importante del marketing, justamente de crear imagen de marca, de justamente dar información, cierto sentido, pero yo no sé hasta qué punto ese ejemplo se puede extender a todo tipo de productos. No sé si hay sectores donde realmente la digitalización del marketing de alguna manera se resista, o tú crees que al final la tendencia es esta, unos sectores irán más rápido, otros irán más lentos, pero al final... Pues depende. Yo entiendo un poco, o sea, entiendo la pregunta porque efectivamente hay productos y servicios que en algún momento necesitan un componente físico de contacto que la parte digital no te la va a poder dar, ¿no? Entonces, lo cual no quiere decir que la digitalización no ayude. Es decir, en el caso del coche, ¿no? En el caso del coche va a llegar un punto en el que si te lo compras vas a querer sentarte en el coche y vas a querer verlo in situ, por muchos simuladores que hay en Internet y demás, pero vas a querer ver cómo es el espacio ese que has visto en la pantalla, si realmente a ti te parece amplio o no te parece amplio, etcétera. Aquí la clave está en qué proceso se ha seguido como comprador para realmente un día vestirte, ponerte los zapatos, irte al concesionario y meterte en ese coche y tomar la decisión final de compra. Realmente para llegar a ese punto
la digitalización ha ayudado a que ese día te pongas los zapatos, te vayas al concesionario, te metas en el coche y finalmente decidas comprar. Es decir, que dependiendo de qué queremos, o sea, de qué mérito le queremos asignar a la digitalización. La digitalización no tiene por qué ser siempre igual a e-commerce. Es decir, digitalización no quiere decir siempre tengo que comprar por Internet, meter la tarjeta de crédito por Internet y gastarme 15.000 euros en un coche. La digitalización es mucho más que solo eso. Eso sería la parte final del funnel, que en un momento dado se puede hacer en la tienda o se puede hacer en una tienda online. Pero para llegar a esa decisión final de compra, ha habido todo un proceso, todo un funnel de compra en el que está la consideración del producto, está la información a través de ese producto, está la labor de prescripción, todo lo que es el funnel de compra, y ahí la digitalización es donde ayuda de manera indudable. Aunque luego al final, insisto, no compres a través de PayPal o no compres a través de una tarjeta de crédito en una pantalla. Pero para llegar a ese punto de compra física, todo lo que ha aportado la digitalización, sin ninguna duda, ha contribuido a que tú en un momento dado compres el coche. De hecho, mira, el ejemplo de los coches me viene muy bien porque todas las empresas, todas las marcas de coches, en todas las acciones de digital que llevan a cabo, las marcas de coches son de los mayores anunciantes que hay en este país, haya pandemia o no. O haya crisis o no, porque los coches, si veis en la televisión, hay anuncios sí o sí, llueva, nieve o... Entonces, para ellos, todas las acciones de marketing digital, sea el canal que sea, banners, email, redes sociales, artículos, da igual, todas van acompañadas de modelos de atribución y contribución. Los modelos de atribución y contribución hacen referencia a qué canal se atribuye un determinado logro por parte del cliente. Si hace una descarga de catálogo, ¿a quién le asignamos ese mérito? ¿A quién le atribuimos o quién ha contribuido a que se descargue ese catálogo? Si se cita un test drive o una prueba de conducción, ¿a qué canal se lo asignamos? O sea que es para que nos demos un poco cuenta de lo importante que es la digitalización en cualquier tipo de producto o servicio, aunque al final la compra se realice en un local, ¿no? Entonces, si entendemos por digitalización comprar a través de una tarjeta y una pantalla, pues a lo mejor hay productos y servicios en los que la digitalización no tendría cabida. Pero si por digitalización entendemos un concepto muchísimo más amplio que contribuye y ayuda a esa venta final, desde luego, yo creo que ningún producto se escaparía de ello. Sí, Santiago apunta en la misma línea y escribe: las marcas fabricantes trabajan en el posicionamiento de marca, pero el gran reto lo tiene el vendedor del coche. Y ahí lo presencial sigue siendo relevante de momento. Pregunta: ¿cómo se podría hacer atractivo el concesionario? Una pregunta quizás un poco complicada. Concesionario de coche. Sí. Con ofertas. Supongo que depende de... Sí, bueno, pasa que eso no lo puedes hacer con todos, ¿eh? Hay alguno que... Pero es interesante. Bueno, concesionario. No sé si te refieres a una pregunta. Yo sobre todo... ¿no? Sí, en general. Yo hacía, por volver a la pregunta que te había hecho yo antes, pensaba también en cuando el cliente no es un particular, sino que es una empresa. Ahí, en fin, la digitalización entiendo que sigue siendo importante porque es verdad que todos lo primero que hacemos cuando oímos hablar de una empresa, yo por lo menos, y creo que representa a mucha gente, es meternos en la página web para intentar saber lo más posible de esa empresa a través de su página web, antes justamente de pedir una entrevista o de pedir más información o de pedir lo que sea. Entonces, la pregunta que yo te hacía va más sobre todo en ese sentido, si realmente tú detectas algún campo más profesional, más business to business, B2B, donde aunque sigue siendo muy importante la presencia y el intercambio personal, bueno, pues la digitalización va un poquito por detrás, ¿no? Fuera un poquito por detrás. No sé si la pregunta... A ver, yo creo que... Sí, pero yo creo que yo creo que estamos un poco en esa línea, ¿eh? O sea, al final, el proceso de filtrado y de preselección de una empresa tiene lugar siempre online. O sea, el 98% de las empresas buscan a sus potenciales proveedores en Internet.
Entonces, para mí la digitalización de una empresa es fundamental si su potencial cliente o comprador eso es a su vez otra empresa. Entonces, aunque luego al final se aterrice todo en una presencia, en una reunión presencial, en una demostración de la tecnología en particular, aunque al final se llegue a ese punto, el proceso de filtrado para llegar hasta ahí se realiza online, ¿no? Decías un poco ahora, Andrés, dice, yo cuando me hablan de una empresa, yo lo primero que hago es ir a informarme, ¿no? Si tú vas a informarte de esa empresa, la encuentras rápido, la encuentras pronto, entras en su página web, ves que te está aportando valor, ves de que además te está ofreciendo pues que te descargues un artículo o te descargues un tutorial o un decálogo de cosas relacionadas con tu sector. Gracias a eso dejas el email, gracias a dejar el email van viendo un poco qué contenido estás consumiendo tú con respecto a ello y te van personalizando los mensajes, etcétera, etcétera, van nutriendo ese contacto que han hecho contigo hasta el momento en el que se materializa una llamada, una reunión, una demostración o lo que sea, ¿no? Con la cual, una vez más, para mí la digitalización en el business to business es tan importante o incluso más, si cabe, que lo que puede ser en un business to consumer, vamos. Yo creo que es fundamental, ¿no? Esa digitalización. De acuerdo. Pues nada, si te parece, la última pregunta, que va a ser un poco más particular, otra vez de Javier, donde dice, bueno, ha leído vídeos sobre Neurolinguistic Programming en marketing y pregunta, bueno, había leído que Google estaba probando generar anuncios automatizados que aprendían sobre la marcha de las interacciones del consumidor, uso de lenguaje, expresiones, etcétera, adaptándose a ellos. De hecho, hace unos 10 años los anuncios que salían a la derecha de la búsqueda de Google eran revisados y redactados por personas. Y creo que que esto ya se ha sustituido por chatbots. O sea, yo creo que la pregunta va en el sentido en qué medida se pueden utilizar las nuevas tecnologías para personalizar los anuncios e incluso generar un diálogo, un chatbot con el cliente de una manera automática. Bueno, pues eso, a ver, esa es la pregunta. Sí, a ver, yo creo que más que, o sea, más que una pregunta es una, o sea, es un insight, Una ¿no? constatación, es una constatación, ¿no? Es que realmente eso está ahí. Es que, y las posibilidades de desarrollo van a ser todavía mucho mayores en función de cómo interactuemos con los dispositivos. Un poco al hilo de lo que decía antes también, ¿cómo se llama? Santi, con el tema del Internet de las cosas, ¿no? Hace unos años nos parecía ciencia ficción lo que ahora nos parece ya muy normal, que como decía antes es buscar un viaje y que acto seguido te vuelvas a conectar mañana y veas la misma habitación, el mismo destino que miré justo ayer, la misma película que quería ir a ver, el mismo producto que quería comprar. Bueno, ese remarketing hace años nos parecía ciencia ficción y sin embargo ahora lo tenemos ahí y es de lo más normal. En función del comportamiento del consumidor ya existen tecnologías que son capaces de darte el anuncio relevante con la información valiosa para ti en el momento justo, en el sitio adecuado y en el entorno idóneo. Pues un rizar más el rizo podría ser un poco lo que estaba comentando Javier, ¿no? Que llegamos a un momento en que personalicemos el mensaje ya no tanto o no solo por aquello que a ti te interesa, porque lo hemos deducido de tus intereses, de tu comportamiento, de tus hábitos de navegación, sino que es que hemos sido capaces de saber un poco cuál es el lenguaje que utilizas en las redes sociales o cuál es el lenguaje que interactúas o cuál es el lenguaje cuando escribes en determinados foros, etcétera, etcétera, y te personalicemos pues no solo el producto, sino la manera de llegar a ti, ¿vale? O sea que yo creo que ahí el campo es infinito. O sea que la tecnología está ahí. Ahora somos capaces, yo creo que ahora mismo no somos capaces de imaginar que puede llegar a pasar con todo este proceso de digitalización, ¿no? Igual que hace 15 años, yo creo que éramos incapaces de poder adivinar lo que ahora mismo tenemos, ¿no? Ocurre un poco como con las profesiones. Siempre decimos algo, ¿no? Se ha cortado. Hemos tenido un problema de conexión. Bueno, de todas maneras, Javier, se ha cortado un poco. Sí. Perdona que estabas... Nada, no te preocupes. Había acabado en ese sentido. De todas maneras, bueno, hemos llegado ya a la hora, o sea que yo propongo dejarlo aquí para respetar el horario que nos habíamos marcado. Por terminar, pues simplemente agradeceros a los dos, a ti, Javier, y a Santiago,
la exposición, vamos, a compartir con vosotros vuestros conocimientos, que desde luego son muchos en el ámbito del marketing. Y bueno, recordar bueno, que la Escuela de Negocios del CEU pues tiene un montón de cursos donde tenemos la fortuna de contar con profesionales como los que están hoy con nosotros, que son, además de saber mucho, son personas que les gusta enseñar, que les gusta que los demás aprendan. Y nada más, no tengo nada más que decir por mi lado, Santiago. No sé si tú, Javier, queréis aportar algo más. Nada, simplemente para dejar el cierre a Javier, decir que muchísimas gracias también a vosotros, CEO, por la iniciativa, que por lo visto también por el chat ha generado mucho interés y muchas aportaciones muy interesantes que gracias a ello han extendido el ámbito de trabajo. Y especialmente muchas gracias a ti, Javier, por el tiempo que nos has dedicado. Sabemos que tienes una agenda tremendamente apretada y ha sido un placer volver a conversar contigo. Pues muchas gracias. Bueno, por mi parte, una vez más reiterar el agradecimiento a Santi, a Andrés y a toda la organización del CEU Castilla y León por la oportunidad. Siempre es un placer, la verdad. Y bueno, pues a modo de cierre simplemente me gustaría decir algo que dicen los expertos, que no es mío, obviamente, pero muchos de los expertos dicen que el mayor coste de una crisis, como puede ser en la que estamos, es precisamente no aprovecharla, ¿no? Entonces yo creo que realmente, como en todas las crisis, esto es una oportunidad y lo suyo sería el aprovecharla. En este ámbito, concretamente, pues en el marketing digital, ¿no? Pero ese sería el mayor coste, no aprovechar una crisis. Al final, en la vida y en el marketing y en nuestras empresas y en los negocios, lo importante muchas veces no es dónde has estado o dónde estás, lo importante realmente es dónde quieres llegar a estar. Y este es un punto de inflexión que nos puede hacer pensar en ello. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias a todos vosotros y a los participantes que han estado escuchando amablemente. Muy bien, pues muchas gracias.